Ustedes tomen sus lugares, iglesia. Saludo a mis hermanos que se conectan en todo el mundo. Este es uno de los temas más importantes que nos han pedido hacer. Así que van a tomar muchísima atención, no se pierdan ningún detalle. Hoy vamos a analizar el tema. Pongan atención al tema. ¿Se dio la orden de guardar el sábado los gentiles? Esa es una de las preguntas que nos han hecho hace algunos meses atrás y que quizás hoy va a ser respondido más ampliamente. Lo hemos respondido en alguna vez, pero de una manera corta. Y hoy vamos a responder, porque este es un argumento que se utiliza hoy en día para acusar a aquellos que guardan el sábado y se les dice, no hay una orden de guardar el sábado a los gentiles. No se le dio a los gentiles ninguna orden. Y basado en ese argumento, miles de personas repiten ese mismo argumento como loros, sin ni siquiera entender lo que están preguntando o lo que están diciendo. Permítanme, para eso, vamos a usar hoy la Biblia, ¿sí? Les pido que donde quiera que estén utilicen la Biblia. La única fuente que nosotros usamos es la Biblia, ¿sí? Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 24, y escuchen bien lo que voy a decir. Primera cosa que voy a analizar con ustedes. Primera pregunta, ¿con quién hizo Dios el pacto en Sinaí? Es la primera pregunta que vamos a responder esta noche. ¿Con quién hizo Dios el pacto en el Sinaí? Opción A, con el pueblo de Israel. Opción B, con los gentiles. Opción C, con el pueblo de Israel y con los gentiles. ¿Cuál es la respuesta? La letra C, porque en el Sinaí Dios hizo un pacto con 12 tribus. ¿Quiénes eran esas 12 tribus? Las 12 tribus de Israel. Escúcheme bien, no lo hizo ese pacto con Egipto, con Babilonia, con Roma. No lo hizo con nadie. ¿Lo hizo con quién? Con una nación. Éxodo capítulo 24. Quiero leer con ustedes que ese pacto se hizo con sangre. El primer pacto, ¿con qué se hizo? Con sangre. Éxodo capítulo 24, verso 7 y verso 8, lo voy a leer. Ustedes me van a poner atención, ¿ya? Y tomó, dice el verso 7, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Quién era este pueblo que decía haremos todo? Israel. Punto. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto Dios en el Sinaí lo hizo con un pueblo, ¿sí? Y ese pueblo hizo pacto con sangre. No existen los pactos sin sangre. Así que aquí estamos viendo el primer pacto. Dios lo hizo con un pueblo, que no se los olvide eso. ¿No lo hizo con quién? Con gentiles. ¿Estamos claros ahí? ¿Entendido? Hay que aclarar este punto. Muy bien. Entonces, si el primer pacto Dios lo hizo con un pueblo y ese pacto lo hizo con sangre, lo primero que tenemos que ver es lo que dice el verso 12. Éxodo 24, 12. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Escuchen bien. Dios en ese primer pacto con sangre le dio ¿qué a Moisés? Leyes, ¿sí? Mandamientos. Ponga atención como le dice acá en el verso 12. Sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra. ¿Esos son qué? Los 10
mandamientos. Y aparte de eso, ¿qué le da? Y la ley. ¿Sí? Ese y la ley, eso no eran los 10 mandamientos, eran la ley que Moisés escribió en un libro, ¿se acuerdan? Una vez yo les hice un ejemplo y les dije, miren, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos que él escribió, pero aparte de esos 10 le dio ley, ese libro es un libro de la ley, ¿se acuerdan? Hemos hablado sobre ese punto. Pero tanto los 10 mandamientos y la ley, aparte, ¿a quién se le dio? ¿A quién? ¿Quién debería guardar esa ley? ¿Roma? No, ellos. El pacto, 1, Dios lo hizo con Israel. 2, lo hizo con sangre. 3, le dio leyes, porque no hay pacto sin leyes. Y esas leyes, ¿a quién se le dio? A Israel. ¿A quién Dios le dio los 10 mandamientos? A Israel. ¿A quién Dios le dio la ley de Moisés? A Israel. ¿Estamos claros? Ahora mi pregunta es, ¿le dio al gentil? No. ¿Le dio al romano? ¿Le dio al venezolano, al cubano, al peruano? No le dio. ¿Saben por qué? Porque Dios solamente ha hecho pacto con su pueblo, 1. Segundo, Dios solamente le dio leyes ¿a quién? A su pueblo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacía yo? Si Dios no hizo pacto conmigo y yo vivo en Egipto, ¿cómo yo siendo gentil o extranjero? Porque la palabra gentil viene del hebreo goín, ¿sí? Que significa fuera de pacto. La palabra goín significa estar ¿qué? Fuera del pacto. Dios hizo un pacto con un pueblo. ¿Egipto estaba fuera del pacto? No. Sí. ¿Roma estaba fuera del pacto? No. Sí. Todos los demás estaban fuera de ¿qué? Del pacto. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo, si soy un gentil, un goín, un extranjero, que no soy de Israel, cómo es que yo formaba a ser parte del pacto? ¿Quién era el pueblo de Dios? Israel. ¿Quién tenía promesas? Israel. ¿Para quién era la salvación? Para Israel. ¿A quién Dios le promete cuidado y bendecirlo? ¿A quién? A Israel. ¿Y por quién vendría el Señor? Por Israel. Ahora, pero yo soy extranjero. ¿Cómo siendo extranjero yo también quiero esas promesas de Dios? Yo también quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo también quiero que ese mismo Dios me dé la bendición a mí. Y yo quiero ser parte de ese pueblo. ¿Cómo hacía un hombre para entrar a ese pacto? Lo que pasa es que había una señal del pacto. ¿Saben cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Sí, ustedes van a ver eso en el libro de Génesis. Ustedes van a ver eso, que había una señal del pacto. Yo voy a, no sé si leerlo ahorita o más después. Génesis 17, el capítulo 17, el verso número 10, dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. El pueblo de Israel, ¿de dónde salió? ¿De la descendencia de quién? De Abraham. Serán circuncidados todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál era la señal del pacto que el pueblo de Israel llevaba? La señal de la circuncisión. Ahora, ¿a quién Dios le dio la señal de la circuncisión? A Abraham y a su descendencia. De Abraham no nacieron los egipcios, de Abraham no nacieron los gálatas, de Abraham no nacieron los filipenses, de Abraham no nacieron los romanos, de Abraham nacieron los judíos. Y Dios le dio que a ellos que estaban bajo el pacto se circunciden. Ahora, imagínense cómo hace un Egipto que admira al Dios de Israel y quiere ser también del pueblo de Israel. El Egipto era pueblo de Dios, el romano era pueblo de Dios, el babilónico era pueblo de Dios. Pero ¿cómo esos pueblos, sin ser del pueblo de Dios, podían pertenecer al pueblo de Dios? Vamos a ver cómo Dios lo hace. Vamos al libro de Éxodo, ¿sí? El capítulo 12. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12. Cómo se llegaba a formar parte del pacto
siendo un extranjero yo. Éxodo capítulo 12. ¿Tienen el texto, hermanos? Muy bien. Vamos a leer el verso 37. Pongan atención. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Ahora, pongan atención al verso 38. También subieron con ellos grandes, ¿qué dice? ¿Grande qué? Multitud de toda clase de gente. Ahora mi pregunta es, ¿estos del verso 38 eran israelitas? ¿Eran judíos? No, eran gente que subió de Egipto. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿las leyes y los mandamientos Dios le dio para los extranjeros? ¿Ah? ¿O le dio a su pueblo? A su pueblo. Así que los extranjeros ni son pueblo de Dios, y si no son pueblo de Dios no tienen ni pacto, no tienen ni promesa, no tienen ni leyes. ¿Está claro? Pero tú, siendo un extranjero, ¿cómo llegabas a ser tú del pueblo de Dios? Mira, te voy a leer el verso 43. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Escuchen, ningún extranjero comerá ¿de qué? De ella. La Pascua, ¿a quién se le ordenó que lo celebre? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todas las leyes Dios le dio ¿a quién? A Israel. No le dio a otro. Ahora, ustedes van a ver, estoy poniendo un ejemplo aquí, que las leyes solamente eran para Israel. Por eso dice, ningún extranjero podrá comer de qué de ella. O sea, la Pascua no podía comerle un extranjero. ¿Está claro? Ahora, mira lo que dice el verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieras ¿qué? Circuncidado. O sea, primeramente, si tú comprabas un siervo extranjero y ese siervo extranjero venía a ser de tu propiedad, ese extranjero formaba parte del pueblo de Dios, pero él podía participar de las leyes que Dios le dio a Israel, sí, pero antes había que circuncidarlo. Una vez circuncidado, él podía formar parte del pueblo de Dios, porque él entraba ¿a dónde? Al pacto. Mira lo que dice el verso número 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Muy bien, si yo soy extranjero y quería yo pertenecer al pueblo de Dios, ¿cómo hacía? ¿Qué debía hacer? Debía circuncidarme. La circuncisión que hacía te unía ¿a dónde? Al pueblo. Ahora, la ley de la Pascua, ¿a quién le dio Dios? A Israel. Muy bien. ¿Para quién era ahora? Cuando ya estabas dentro del pacto. También para ti. Ahora les voy a explicar una cosa. Todas las leyes que Dios le dio en el Sinaí, todas las leyes le dio solamente a su pueblo, no al extranjero. Y cuando tú entrabas al pueblo de Dios siendo extranjero, te circuncidabas, todas las leyes que aplicaban para los judíos, también aplicaban para ti. ¿Por qué? Porque ya estabas dentro de ¿qué? Del pacto. Mira lo que dice el verso 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Pregunto, ¿qué misma ley aplicaba? ¿Cuál es la misma ley que aplicaba para el extranjero y también para el natural? ¿Quién es el natural? El que es judío, el que es israelita normal, que nació. ¿Y quién es el extranjero? El que sin ser del pueblo se unía bajo la circuncisión. A los dos les regía ¿qué cosa? La misma ley.
Entonces, mi pregunta es lo siguiente. En la Biblia dice que la misma ley que Dios le dio a Israel, con la misma ley era también ¿para quién? Para el extranjero. Para el extranjero que reconocía al Dios de Israel y se circuncidaba para llegar a formar parte del pueblo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿él era un extranjero o era uno del pueblo? ¿Qué dicen ustedes? El verso 48 dice que después de eso, ese hombre pertenecía al pueblo. Si ustedes lo leen, van a ver que él será contado como uno de vosotros, dice. ¿Estoy siendo claro acá? ¿Clarísimo como el agua? Ya, yo les voy a mostrar que todas las leyes que Dios le dio a Israel también eran para el extranjero. El extranjero a partir de ahí, guardaba las fiestas solemnes. Eso lo dice Éxodo 12:48. ¿Para quién Dios le dio la Pascua? ¿La Pascua era fiesta solemne o no? Sí. ¿Para quién Dios le dio la Pascua? A Israel. Y después que un extranjero entraba al pacto, ¿la Pascua era para él también? Sí. Porque la misma ley era para el israelita como para el no israelita. Porque ambos ya estaban dentro del mismo pacto. No había diferencia. Nosotros vamos a ver que la misma ley entraba para la circuncisión, que es también para el israelita. Entraba también en Éxodo 12:48. Era circuncidado el israelita como también el gentil. O sea, la ley de las fiestas solemnes pasaba al gentil. La ley de la circuncisión pasaba al gentil. También. Esto lo vemos en Éxodo 12:48. Que la ley de la circuncisión pasaba al gentil. Tercer punto. Nosotros si vamos al libro de Números, el capítulo 15, el verso 46, el verso 14 al 16, vamos a ver que a quién Dios le dio la ley de sacrificio de animales, de hacer ofrendas, de holocaustos. ¿A quién le dio esa ley Dios? ¿Al gentil o al pueblo? Al pueblo. Pero el gentil, cuando entraba dentro del pacto, él también debía sacrificar animales. O sea, la misma ley que regía a uno, le regía ¿a quién? Al otro. Lean conmigo lo que dice el libro de Números, el capítulo 15, el verso 14. Y cuando habitares con vosotros, está hablando él, y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestra generación, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará ¿quién? Él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Entonces mi pregunta es, ¿el extranjero también se circuncidaba? Sí. ¿El extranjero también guardaba las fiestas solemnes? Sí. ¿El extranjero también quemaba holocaustos y sacrificios? Sí. ¿El extranjero también guardaba el sábado? Sí. Pero si no se le dio al extranjero el guardar el sábado, tampoco se le dio el circuncidarse, tampoco se le dio las fiestas solemnes, tampoco se le dio el sacrificar animales. Pero ¿por qué no se lo dio? Porque estaban fuera de ¿qué? De pacto. Pero entrando al pacto, todas las leyes que Dios le dio al judío también pasaban a ser parte ¿de quién? Del gentil, del extranjero. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente. Tienen razón cuando dicen, ninguna ley se le dio al judío, al extranjero. La gente cuando dice, ninguna ley se le dio al extranjero, ninguna ley se le dio al gentil. ¿Tienen razón o no? Sí, ninguna ley se le dio al extranjero. Ninguna ley se le dio ¿a quién? Al gentil. ¿Y por qué el gentil guarda leyes? Porque entró al pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que la gente diga que es del pueblo de Dios y al mismo tiempo no quiera obedecer la ley de Dios? Que es diferente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedes probarme, pastor, de que el extranjero también guardaba el sábado? Si la orden no se le dio a él, se le dio a los israelitas. Vamos a ver. Éxodo 20:10
Dice lo siguiente, aquí está hablando del extranjero que moraba con el israelita. El extranjero que moraba con el israelita ya era circuncidado. Éxodo capítulo 20, verso número 10, dice así, hablando del cuarto mandamiento: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas trabajo en él, obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, que dice, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que habitara ¿qué? Dentro de tus puertas. El extranjero también tenía que descansar el Shabbat, porque el extranjero que vivía contigo debía ser circuncidado, y estando circuncidado debía obedecer o no obedecer el sábado. Sí. Ahora, miren lo que dice Isaías, el capítulo, vamos a Isaías, el capítulo 56. Abran sus Biblias en Isaías 56. Aquí está hablando Dios del extranjero también. Isaías 56, voy a leer el verso 3 y el verso 6, ¿ya? Isaías 56, 3 dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Ahora noten el verso 6, dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo. Ahí la palabra reposo hay un asterisco. En la parte de abajo dice, aquí equivale a sábado, para no profanarlo, y abrace en mí, ¿qué? Mi pacto. El gentil que abrazaba el pacto, ¿guardaba o no guardaba Shabbat? Claro que sí. Mi pregunta es, miren acá, ¿cuántos dedos ven? 10. Mi pregunta es, ¿cuál de los 10 mandamientos Dios le dio al extranjero? Ninguno. Ahora, después que tú entrabas al pacto, ¿cuál de los 10 mandamientos eran para ti? Todos, porque la misma ley que Dios le dio a Israel, ahora pasaba ¿para quién? Para el extranjero. Así que, cuando la gente hoy en día dice, Dios no le dio el sábado a los gentiles, es este es un argumento que se derrumba de la siguiente manera. Se le dice así, ve, crúzate los brazos y dile, Dios no le dio el sábado ¿a quién? Repite, ¿a quién? A los gentiles. Muy bien, dile, ¿cuál de los 10 mandamientos Dios le dio a los gentiles? ¿Cuál? Ninguno. Y si tú no guardas el sábado porque Dios no le dio a los gentiles, ¿por qué guarda los 9? Si Dios no le dio a los gentiles. ¿Y sabes por qué yo guardo la ley? Dile, porque yo antes era un extranjero y ahora yo soy ¿de qué? Del pueblo. Y esto lo voy a probar con la Biblia en el nuevo pacto, de cómo nosotros, que no se nos dio leyes, ahora lo guardamos. Y lo voy a probar bíblicamente, porque este argumento hoy lo vamos a despedazar. ¿Cómo así? El sábado no se le dio a los gentiles. Yo les digo así. ¿Así? ¿Y dónde el diezmo Dios le dio a los gentiles? Porque ahí somos buenos, ¿no? Como iglesias evangélicas somos buenos para pedir el diezmo que Dios le dio a los israelitas. Pero ahí nos hacemos los bobos, los tontos, y nos quedamos caídos. Porque como se trata de dinero, hay que hacernos los tontillos. Y hay que decirle, tráiganos todo lo que no se nos dio a nosotros. Pero si el diezmo Dios le dio a los israelitas, no le dio a los gentiles. Ahí no nos conviene hablar de eso. Hay que hacérselo mudo, ¿verdad? Ahora, miren esta hoja, este cuaderno. Tiene 2 hojas, ¿sí o no? Dios, cuando le dio los 10 mandamientos, los 10, ¿a quién le dio? ¿A quién le dio? A Israel. No mates, estaba acá, ¿no? No robes, estaba acá, ¿o no? Ya, todas esas leyes, ¿a quién le dio Dios? A Israel. ¿Sí? Muy bien, Dios le dio a Israel. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no decimos nada? ¿Por qué la gente no dice nada cuando llega a no matar, no robar? ¿Y por qué siempre grita cuando llegamos al cuarto que dice acuérdate del sábado?
Y decimos, el sábado Dios no le dio a los gentiles, pero no sabemos, o lo que deberíamos saber, es que todos los 10 mandamientos Dios le dio a los judíos, no a los gentiles. No a los gentiles. Ninguna ley, escuche bien, ninguna ley Dios le dio a los gentiles. Lo dio a su pueblo. ¿Y saben por qué lo guardamos? Porque ahora somos nosotros parte de ¿qué? De su pueblo. Hemos entrado ¿dónde? Al pacto. Entonces los gentiles, cuando entraban al pacto, ¿guardaban toda la ley o no? Sí, porque la misma ley era para el judío como para el extranjero. Hacemos a un lado el primer pacto. ¿Con quién Dios hizo el primer pacto? Con Israel. Segunda pregunta. ¿Con quién Dios hizo el segundo pacto? Opción A, con Israel. Opción B, con los gentiles y Israel. Opción B, solo con los gentiles. ¿Con quién Dios hizo el segundo pacto? ¿Ah? Hermanos, el segundo pacto, Dios lo hizo con el mismo pueblo que hizo el primero. Sí, yo les reto a cualquiera que pueda mostrar una evidencia bíblica que Dios hizo el segundo pacto con los gentiles. Porque hay mucha gente que escribe diciéndome, el primer pacto Dios lo hizo con Israel, el segundo pacto Dios lo hizo con nosotros los gentiles. Y yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia? No me inventen cosas que no están en la Biblia. El segundo pacto Dios lo hizo con el mismo pueblo. O sea, pastor, ¿quieres decir que el segundo pacto Dios no lo hizo con los gentiles? No. No lo hizo con los gentiles y lo podemos premiar a cualquiera. Ponemos un reto si gustan. Ahora, miren lo que dice Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Dice así, voy a leerlo. Jeremías 31:31 dice así. He aquí, miren, en el verso 27 la Reina Valera tiene un título que dice el nuevo pacto. Llámelo pacto renovado, como sea, pero bueno. Dice en el verso 30 o el 31, he aquí que vienen días, hablando del futuro, dice Jehová, en las cuales haré, tiempo futuro, haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿de qué pacto estaba profetizando Jeremías aquí? De un nuevo pacto, del pacto renovado. ¿Con quién lo iba a hacer Dios? ¿Con quién? Con el mismo pueblo que hizo el primer pacto. No existe un pacto, segundo pacto no existe con los gentiles. También los gentiles están fuera. Dios hizo el segundo pacto con Israel. ¿Amén? Amén. Ya, muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo se cumplió esa profecía? Allí. Si el primer pacto Dios lo hizo con un pueblo, ¿cuándo se cumplió el segundo pacto? Vamos a ver el libro de Lucas 22:20 para ver cuándo se cumplió eso. Lucas 22:20 dice así. A ver. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Quién está hablando ahí de un nuevo pacto? Jesús. Mi pregunta es, ¿con quién hizo este pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y pastor, quién es la casa de Israel? Pastor, ¿quién es la casa de Judá? Te contesto. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. La casa de Israel son las 10 tribus que estaban ubicadas en el norte. Y la casa de Judá son las 2 tribus que estaban ubicadas en el sur. Benjamín y Judá. Las otras 10 tribus estaban en el norte, las otras 2 estaban ¿qué? En el sur. Cuando unimos las tribus del norte y las tribus del sur, 10 más 2, ¿cuántos son?
Cuando aquí Jeremías dice, he aquí vienen días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, está diciendo, he aquí vienen días que haré un nuevo pacto con el mismo pueblo, con las 12 tribus de Israel. Y Jesús, cuando está en la mesa, ¿había algún gentil ahí? ¿Todos eran qué? Judíos. ¿Todos eran qué? Judíos. Esa misma promesa que está en Jeremías 31:31, hablando del segundo pacto, Dios lo hizo de la misma manera con el mismo pueblo. Entonces mi pregunta es, ¿nosotros qué somos? Peruanos como la papa, ¿verdad? Muy bien. ¿Se nos hizo un pacto con nosotros? El primero no se hizo con nosotros, se hizo con Israel. ¿Y el segundo? Tampoco. Tampoco. ¿Cómo entrabas al primer pacto? ¿Cuál era el requisito? Si yo soy peruano, ¿cómo entraba al primer pacto? Con la circuncisión. Porque la señal era para entrar al pacto era la circuncisión. Y una vez entrando, ¿guardaba las leyes y los mandamientos que Dios le dio a ese pueblo? Sí. ¿Se me dio a mí? No. Entrando al pacto, ¿se me dio a mí? Ahora se me dio también a mí. ¿Estamos claros? La pregunta es, ¿cómo entro yo? Levanten aquí cuántos son israelitas de nacimiento o judío de nacimiento. Probablemente sí, no lo sabemos, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo entramos al nuevo pacto? ¿Saben cómo entramos al nuevo pacto? Ya no mediante la circuncisión. Ahora la señal de pertenecer al nuevo pacto es a través de la sangre del nuevo pacto. ¿Creyendo en quién? En Cristo. Les voy a explicar la mejor manera de cómo a nosotros no se nos dio ninguna ley. ¿Sí? A los peruanos no se nos dio ninguna ley de Éxodo 20, ni siquiera de Éxodo 19, ningún mandamiento, ninguno se nos dio a nosotros. Pero miren, Pablo le explica de una manera magistral. El que no entendió esto ya, pues repite el año. Vamos al libro de Efesios. Ustedes van a entender cuál es la manera, cómo es que tú y yo, mediante de la creencia en el Mesías, hemos entrado al pacto que no se nos hizo con nosotros. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2 dice así el verso número 11. ¿Sí? ¿Tienen el texto? Efesios capítulo 2, el verso número 11. Lo voy a leer. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ahí dice vosotros los peruanos, los chilenos, los venezolanos, vosotros los hondureños, los argentinos, vosotros los paraguayos, vosotros los colombianos, eso es lo que está diciendo ahí, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Está diciendo que en otro tiempo vosotros los de naciones que no son judíos, en otro tiempo pues no estaban circuncidados y estaban en otras partes perdidos por no entrar bajo la circuncisión. Verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel. ¿Y alejados de qué? De los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios. ¿En dónde? En el mundo. Ahora miren acá. ¿En qué tiempo? Pablo le dice, en otro tiempo, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, y les dice, en otro tiempo ustedes eran llamados por los circuncidados, que son los israelitas, incircuncisos. Estaban alejados de las promesas, de los pactos, sin Cristo y sin Dios. Porque Dios, en otras palabras, estaba con su pueblo. Pero ustedes han sido ¿qué? Miren lo que dice el texto siguiente, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
los chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, colombianos, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ah, interesante. ¿Se le dio el guardar el sábado al gentil? No, porque está fuera de qué? De pacto. ¿Y por mediante cómo entro al pacto? Por la sangre de Cristo. El gentil entra por la sangre de Cristo. Y ahí las leyes del Sinaí, ¿quién los tiene que cumplir? ¿Israel o también el gentil que ya entró al pacto? Deduzcan. En el Antiguo Testamento se le dio las fiestas de guardar el sábado al pueblo gentil. No. ¿A quién se le dio? A Israel. Pero el gentil entraba por la circuncisión y guardaba ¿qué? El sábado, porque la misma ley se aplicaba para el judío como para el extranjero. En el nuevo pacto, ¿los 10 mandamientos están vigentes o no? Dice la gente, sí, los 10 mandamientos están vigentes para Israel. Y yo le digo, sí, porque es su pueblo. Y yo como peruano no soy de Israel, y para mí no es la ley. Pero yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Y mediante Cristo, ¿entro a dónde? Al pacto que Dios hizo con Israel. Y fíjate que todas las leyes que Dios le dio a su pueblo ahora pasan ¿para quién? Para mí. ¿Estoy siendo claro? Yo no entiendo cómo es que la gente dice, yo acepté a Cristo, pero desecho la ley. Es como que yo me vaya a Estados Unidos, Dios quiera, y le diga, yo soy peruano, yo me rijo bajo las leyes de mi Perú. ¿Y qué me va a decir allá, en migraciones? ¿Quieres regirte bajo Perú? Vete a Perú, lárgate. Porque aquí estás, ¿dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí te riges bajo las leyes ¿de qué? De nuestra Constitución. ¿Estoy siendo claro? Cuando yo era gentil, no tenía ni leyes, ni promesas, ni pactos que guardar. Punto. Ahora por Cristo entro ¿a dónde? Al pacto que Dios hizo con Israel, al segundo pacto que Dios hizo con Israel. Y mi pregunta es, ¿hay leyes en el nuevo pacto? ¿En dónde fueron escritas las leyes de Dios en el antiguo pacto? En piedra. ¿Dónde son escritas las leyes en el nuevo pacto? En el corazón. Las leyes están ahí. ¿Cómo es posible que yo diga, yo soy gentil, a mí no se me dio el sábado? Sí, no se te dio el sábado, porque al gentil no se le dio nada, ni el sábado, ni ninguno de los 10 mandamientos. Eso Dios le dio a su pueblo. Y el que entra a su pueblo va a formar parte y de obedecer todo. Porque la misma ley que regía para el pueblo, también regía ¿para quién? Para el gentil. Esto lo entendió muy bien la iglesia del siglo I. El siglo I no existía el pentecostalismo, ni el mormonismo, ni el movimiento misionero. En el primer siglo no existía la iglesia cuadrangular, ni la rectangular, ni ninguna de ese tipo de denominaciones. La iglesia del primer siglo era la iglesia que había entendido muy bien lo que tú y yo apenas estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser gentiles, ellos guardaban Shabbat. ¿Saben por qué guardaban el sábado? Porque ellos entendían que el sábado no se les dio a ellos. Pero entrando en el pacto, ellos debían obedecerle ¿a quién? A Dios, que le dio eso a su pueblo. Ahora formaban ellos parte ¿de qué? Del pueblo. En otro tiempo estaban sin pacto, sin promesas, lejos de la ciudadanía de Israel. Miren lo que dice el verso de Efesios 2. Dice el verso 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos y a las promesas. ¿Sí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A dónde nos hemos injertado? Al pueblo de Dios. ¿Saben quién es Israel ahora? En la antigüedad Israel era un pueblo literal que vivía en el Medio Oriente.
Ahora, ¿quién es el pueblo de Israel? Ahora es conformado el pueblo de Israel por todo aquel que entra al Mesías. De todas las naciones del mundo, el que cree en el Mesías conforma y llega a ser, ¿qué? Un israelita, no bajo la circuncisión, sino bajo la circuncisión del corazón. No importa haber nacido ahora en Israel o tener la circuncisión, que esa no es, sino el tener a Cristo como nuestro Salvador, y entramos ¿a qué? Al pacto. Y en ese pacto hay leyes. Las leyes que Dios le dio a Israel ahora pasan a ser ¿de quién? De nosotros. Miren lo que dice el libro de... A ver, permítanme leer el libro de 1 Corintios, el capítulo 7. Si tienen sueño me avisan, hermano, les damos un colchón para que duerman, ¿ya? 1 Corintios, el capítulo 7, el verso número 19. Escuchen bien. Aquí está hablando Pablo a la iglesia del nuevo pacto, especialmente a la iglesia de Corinto. ¿Gentil o judíos? Gentiles. Verso 19. La circuncisión nada es. ¿Y la incircuncisión qué? Nada es. Sino el guardar los mandamientos ¿de quién? De Dios. Pablo le dice a los corintios, ¿saben qué, corintios? Sea circuncidado o no sea circuncidado, es lo que menos importa. Lo importante es que se tiene que guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál mandamientos de Dios? Los que Dios le dio a los gentiles o lo que Dios le dio a Israel. Lo que Dios le dio a Israel, hermano. Todos esos mandamientos que Dios le dio a Israel ahora pasan ¿a quién? Al gentil. Pastor, si todos los mandamientos que Dios le dio a Israel, ¿por qué nosotros no guardamos la Pascua? Porque la Pascua es una fiesta anulada. Salvo que tú quieras guardar una fiesta anulada. Pastor, ¿por qué no apedreamos? Porque aunque Dios le dio a Israel, es una fiesta, es una ley ¿qué? Anulada. Pastor, si Dios le dio a Israel el sacrificar animales, ¿por qué no sacrificamos animales si ya entramos al nuevo pacto y la misma ley es para mí? ¿Por qué el sacrificar animales ha quedado qué? Exterminado. Pastor, ¿por qué no nos circuncidamos si la circuncisión Dios le dio a Israel? Porque también es una ley ¿qué? Anulada. ¿Y saben por qué? No matan, no roban, no se hacen imágenes, no cometen adulterio, no hurtan. ¿Saben por qué? Todo eso, lo demás. ¿Saben por qué? Porque saben que está vigente. El único problema con ellos no son los 9 mandamientos. Es el 4º mandamiento, el cual, el que cambió esto, fue el cuerno pequeño. Punto. Dígale con nombre y apellido. El poder de la Iglesia Católica metió ese mandamiento satánico del domingo y a la gente lo movió al piso, y la gente hoy inventa un montón de pretextos diciendo que el sábado no le dio Dios a los gentiles, y la respuesta es no solo el sábado, hermano, ninguno de los 10 mandamientos Dios le dio a los gentiles, pero los gentiles entrando al pacto tienen que obedecer ¿qué? La ley de Dios. La iglesia del primer siglo entendió perfectamente este punto. Por eso es que ustedes van a ver en Hechos capítulo 13, 42, a los gentiles con los judíos guardando sábado. En el versículo 44 de Hechos, ustedes van a ver lo mismo. En Hechos 15, 21, en el concilio de Jerusalén, ustedes van a ver que el concilio termina diciendo que en todo lugar, en ese tiempo del año 50, se guardaba el sábado. En cada ciudad. Ustedes van a ver eso en Hechos capítulo 17, verso 2, que Pablo también dice que era costumbre de él observar ese día. Mi pregunta es, si el sábado, ¿a quién le dio el sábado Dios? ¿A quién le dio? ¿A quién le dio? A Israel. Mi pregunta es, si quedó anulado en Cristo, ¿por qué quedaría solamente el sábado si le dio 10 mandamientos? Ninguno debería ser vigente. ¿Y saben por qué Pablo lo guardaba? Porque estaba vigente. Y otra cosa importante, razonen conmigo, abran sus mentes, miren, ve. Y si Dios le dio leyes a los judíos, ¿a quiénes debía quitarles las leyes? A ellos. En cierta ocasión yo hablé con un apologista hondureño, donde él me dijo así: el sábado es eterno, me dijo, pero para Israel
para los judíos es eterno el sábado. ¿Y saben lo que me dijo? Y yo le pregunté, muy buena pregunta, ¿para quién es el sábado? Para los judíos, me dijo. Muy bien, es cierto, para los judíos Dios le dio todas las leyes, no solo el sábado. Mi pregunta es, los que se bautizaron el día de Pentecostés, los 11 que estaban predicando el día de Pentecostés allí, o los 12 ya, ¿no? ¿Qué eran? ¿De qué nacionalidad eran? ¿Qué eran ellos? Judíos. ¿A quién le dio Dios el sábado eternamente? Él me dijo, a los judíos. Ah, muy bien. Te pregunto, los 12 que predicaron ese día, y Pedro que predicaba ese día en el Pentecostés, ¿guardaba el sábado o no? Los 3,000 que se bautizaron ese día en Pentecostés, que eran todos judíos, mi pregunta es, le pregunto, ¿guardaban el sábado o no? Él se metió en un problema, porque si me decía que ellos no guardaron el sábado, se refutaba a él mismo diciendo, el sábado Dios le dio a los judíos y es un estatuto perpetuo para ellos. Entonces mi pregunta es, ¿Pablo qué era? ¿Babilónico? ¿Qué era él? Judío. ¿La iglesia primitiva qué era? ¿Judía? Los 3,000 que se bautizaron y los 5,000 que se bautizaron, ¿qué eran? ¿Qué? Judíos. Mi pregunta es, entonces, si el sábado es eterno para Israel, ¿todos ellos eran sabáticos o no? ¿O eran dominicales? Por lógica, bajo su propia premisa de él, eran todos sabáticos. Entonces le dije, la iglesia primitiva era sabática, bajo las mismas afirmaciones que tú acabas de decir. Porque si el sábado Dios le dio a Israel, ¿a quién debía quitarle? A Israel. Pero no fue quitado. Ni el sábado, ni ninguno de los 10 mandamientos. No fue quitado. ¿Y saben qué? Todos los que entramos en el nuevo pacto, guardamos el sábado que no se nos dio a nosotros. Ni matar, ni robar, ni todo eso se nos dio. Se lo dio a un pueblo en 10 mandamientos, todo le dio. No le dio una tabla con un mandamiento. La gente piensa que Dios le dio un mandamiento, que le dijo el sábado es para ustedes. Solo ahí estaba el sábado, no, estaban 10. Y todo eso le dio a Israel. Estoy siendo claro. ¿Y saben por qué? Porque en el día de la redención y en la tierra nueva, todas las naciones van a ser reunidas y va a haber un pueblo que vamos a vivir en la tierra nueva. ¿Quieren ir a la tierra nueva? Isaías 66 dice que el sábado es un día de adoración en la tierra nueva. ¿Por qué el sábado va a estar en la tierra nueva, hermano? ¿Por qué? Porque es un mandamiento para su pueblo. Y el judío que recibió ese mandamiento, y no el gentil, pero el gentil lo va a guardar porque entró al pacto, ya ahora se rige bajo las normas de Dios, bajo las normas de su pueblo, no bajo las normas de gentil. ¿Qué significa la palabra gentil? Fuera de pacto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes son gentiles o son del pueblo de Israel? Ustedes son israelitas, sin circuncisión, la circuncisión del corazón que se hace en Cristo. ¿Están claros? Por tal razón, ustedes ahora viven y tienen otra nacionalidad. Mientras vivían en otra nacionalidad, podían regirse bajo sus leyes. Ahora están bajo las leyes de Dios. Y bajo las leyes de Dios, las normas cambian. Y nos aferramos bajo el pacto que Dios ha tenido. Por eso, las fuentes históricas de los primeros siglos, tenemos aquí muchas fuentes históricas que el tiempo nos ha ganado. Tengo un minuto para terminar. Tenemos la lista de las fuentes históricas, como la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V, hasta el siglo XXI que estamos, ha guardado el sábado a través de la historia. Alguien me dijo, pastor, el sábado lo trajeron los adventistas del séptimo día en el siglo XIX. Le dije, estás loco, dime tú, pregúntame tú, ¿de qué siglo quieres saber quiénes guardaban el sábado? Y yo te lo doy la lista. Tenemos la lista del siglo I hasta el siglo XXI. Nunca ha habido gente que ha olvidado este mandamiento. ¿Saben por qué? Porque ellos no eran pentecostales que decían, la ley fue para Moisés, la ley fue para Israel. Ellos lo que les conviene le mandan
al gentil a guardar, y lo que no les conviene, le mandan a guardar ¿a quién? El sábado para el judío, el diezmo para el gentil. El sábado para el judío, la primicia para el gentil. O sea, lo que les conviene es para el gentil, y lo que no les conviene es ¿para quién? Para el judío. Estoy siendo claro, ¿verdad? Espero que este tema se tenga que entender con bastante claridad para que cada uno de nosotros podamos estar preparados para enfrentar defensas en contra de argumentos que la gente habla que son muy fáciles de refutarlo cuando nos basamos en el estudio sistemático de cada texto. Que Dios nos bendiga. Les deseo una bonita y una feliz noche a cada uno de ustedes. Amén.